Hermanos, hace unas semanas atrás, un pastor reconocido en el mundo hispano publicó en su página de Facebook lo siguiente. Es un poco extenso, pero necesario para entender lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Escuche lo que publicó este pastor. Declive espiritual. Llamamos declive espiritual al enfriamiento gradual del cristiano con respecto a los ejercicios espirituales o medios de gracia, así como la continua pérdida de las ganas de buscar a Dios y las cosas de su reino. Esta descomposición ocurre imperceptiblemente con el tiempo. Es una decadencia del ánimo del cristiano en asistir a los servicios, leer su Biblia y orar, y especialmente dar testimonio de su fe a los demás. Con la disminución de la disposición espiritual y el amor a Dios, surge en el corazón del creyente un antagonismo hacia las cosas de Dios, una mayor inclinación a tolerar el pecado y un fortalecimiento de experimentar placeres ilícitos. Cuando esto le sucede a muchos cristianos al mismo tiempo, la iglesia se ve fuertemente afectada. El declive espiritual comienza a manifestarse en las más diversas actividades de la iglesia, desde el culto hasta el trabajo misionero. Y lo que es peor, hay un declive doctrinal cuando la iglesia comienza a abandonar el evangelio en su pureza bíblica para adaptarse al mundo y seguir la cultura de este siglo. Escucha, iglesia. Sin embargo, escuchemos, las iglesias pueden mantener la ortodoxia conservadora, es decir, la doctrina reformada, y la confesión de fe sobre los puntos principales del evangelio, y al mismo tiempo perder su primer amor y toda pasión y celo por las cosas de Dios. Usted preguntará, pastor, ¿y por qué comparte estas palabras? Una de las cosas que yo hago como pastor joven es escuchar a los que van delante, a los que llevan millas en el ministerio, para confirmar convicciones y cargas que el Señor ha puesto en mi corazón. Y de la manera más solemne y sobria que yo puedo decir desde este púlpito, yo quiero decirle, hermanos, que yo estoy convencido que la iglesia evangélica de nuestros días está en un profundo declive espiritual. Seguimos haciendo actividades, reuniéndonos cada semana para cantar, orar y predicar la palabra, pero hay un secreto a voces que nadie quiere revelar. Muchos cristianos, incluidos miembros y líderes de las iglesias, están fríos espiritualmente. Viven en automático, no sienten pasión por Dios y las cosas eternas. Somos como el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, porque no vamos a decir una herejía desde el púlpito, pero su corazón está muy lejos de mí. Hay un sentido falso de seguridad y bienestar espiritual en nosotros. Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo con el pecado que hay fuera de la iglesia, fuera de los muros, pero somos tan rápidos para reconocer nuestra propia necesidad de arrepentimiento. Y si nosotros queremos llamar la atención de Dios, tenemos que ser honestos, hermanos. Y antes de entrar en el texto, para entender, yo creo que debemos hacer un diagnóstico de lo que está pasando. Y usted diría, pastor, pero es que en Ciudad de Dios no está pasando. Pero mis hermanos, Ciudad de Dios es parte del cuerpo de Cristo y necesitamos dolernos con la condición general. No somos una isla, somos parte de lo que Dios está haciendo. Y hay que hacer un diagnóstico real para poder entender luego las buenas nuevas de Jesucristo. Y yo traje algunas cosas porque si me detengo a hacer un diagnóstico detallado, duraríamos todo el día. Pero algunas cosas, hermanos, hoy en día apelamos mucho a la gracia, pero ya no se habla de la obediencia y la mortificación del pecado. Todo es gracia, 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 pero ya Dietrich Bonhoeffer ya habló de eso, la gracia barata, una gracia que me deja a mí, ay, la gracia, como que es un sueño, pero Dios habla de obediencia y frutos dignos de arrepentimiento. Como que pasó de moda el niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, pero yo leo en mi Biblia que Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos siguen creyendo, pero un Dios que han fabricado en su mente, un Dios como que no hay que rendirle cuentas y un Dios que no es 3 veces santo, que se aira con tu pecado, aunque sea oculto. Hermanos, ¿y qué decir de las familias cristianas? Esposos y padres de familia pasivos y mujeres sublevadas. Y yo te quiero decir algo, iglesia,
Podemos hablar de masculinidad y feminidad bíblica, pero no ser hombres y mujeres piadosos. Yo puedo desde este púlpito traer la mejor conferencia y mi corazón no estar donde Dios quiere que yo esté. Hermanos, cuando se trata de cómo pensamos, cómo vivimos, cómo nos vemos, cómo sonamos y cómo hacemos el ministerio, nos hemos vuelto prácticamente como el mundo. Mientras la iglesia una vez le dijo al mundo cómo vivir, ahora el mundo le dice a la iglesia cómo hacer las cosas. En lugar de acomodar la cultura a Cristo, ahora nosotros queremos acomodarnos. Hemos edificado el ministerio en el pragmatismo, en lo que funciona, sin examinar si eso responde a la palabra de Dios. Y como el rey Saúl, usted sabe la historia del rey Saúl cuando Samuel no llegaba. Oh, pero yo obedecí. Pero ¿cómo nosotros probamos la evidencia de todo lo contrario? Decimos, pero yo estoy obedeciendo, pero ¿cómo lo comprobamos? Y por último, hermano, en este diagnóstico, tenemos tanto miedo de entrar en temas cruciales de la palabra que andamos en puntillas para parecer que somos amorosos y no nos tilden de poco tolerantes. Hermanos, ¿tú sabes dónde nos hemos metido? Nos hemos metido en justificar lo que Dios claramente aborrece. Y comenzamos a decir un estudio bíblico. No, pastor, porque usted no sabe. No, lo que pasa es que mis circunstancias. Pero es que si la palabra lo condena, la palabra lo condena. Y la pregunta que yo quiero poner delante de ustedes es, ¿qué vamos a hacer esta mañana? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Solamente tenemos dos opciones. La primera opción, que es fatal, y ya yo te lo adelanto, es seguir con nuestro activismo como si nada estuviera pasando. O la segunda es detenernos y reconocer que estamos mal delante de Dios. Y yo te sugiero que hagamos lo segundo, detenernos y reconocer que estamos mal delante de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre, escucha ese adverbio, siempre que el pueblo de Dios se humilla y se vuelve a Él en arrepentimiento, Él responde con misericordia. Pero primero hay que humillarse, primero hay que reconocer. Con eso en mente, yo te invito a que abras tu Biblia, por favor, en 2 de Crónicas, capítulo 7. Versículos del 11 al 15, por favor. 2 de Crónicas, capítulo 7, del 11 al 15. Dice la palabra de Dios. Así acabó Salomón la casa del Señor y el palacio del rey, y llevó a cabo todo lo que se había propuesto hacer en la casa del Señor y en su palacio. Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Padre, una vez más te damos gracias esta mañana y te pedimos que tú lo hagas, Dios, que tú hables a nuestros corazones para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo creo que uno de los textos más famosos que aún incrédulos conocen de las Escrituras es 2 de Crónicas 7:14. Y todo el mundo utiliza este versículo como una receta para que Dios haga algo en medio de la tierra. Y yo creo que lo sabemos de memoria. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y lamentablemente yo creo que debemos estar de acuerdo que muchos han utilizado esto como una receta para que se produzca algo de avivamiento en una nación. Y muchos lo han predicado y lo han tomado como una promesa efectiva para producir un gran despertar. Y como resultado de esa predicación hay dos grandes grupos en el pueblo cristiano: los que lo toman como una promesa y los que por el mal uso lo descartan por completo. Yo creo que siempre nos vamos al extremo, o yo lo tomo o yo lo descarto. Pero yo creo que nosotros necesitamos ser equilibrados, porque lo cierto es que Él está en las Escrituras y por algo está en las Escrituras. Y lo que fue escrito en el pasado es para testimonio a nosotros.
Y para entender el contexto y no hacer malabares desde el púlpito, nosotros necesitamos por qué esto está en las Escrituras. Salomón, el hijo de David, fue aquel responsable de construir el templo. Y luego que él finaliza la construcción del gran templo de Jerusalén, él hace una oración en 2 de Crónicas 6 para dedicar ese templo a Jehová, por quien había sido había sido construido. Y en 2 de Crónicas 6, versículos del 20 al 21, él dice algo interesante. Salomón en su oración dice: que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre el lugar del cual has dicho que allí pondrías tu nombre, para que oigas la oración que tu siervo hará hacia este lugar. Y escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde los cielos, escucha y perdona. ¿Qué está comunicando Salomón? Salomón le está pidiendo en palabras sencillas a Dios: mira, Dios, cuando se ore en el templo, por favor responde. O cuando alguien esté fuera de Jerusalén y ore en dirección al templo, por favor responde. Entonces se nos dice en el relato que él oró, luego celebró por 7 días una fiesta de dedicación, y al final de la fiesta dice que el Señor le respondió a Salomón, y ahí es que le dice: Salomón, he recibido tu oración. Si ustedes oran en ese lugar, yo voy a escuchar. Pero él les dice en ese contexto: tienen que humillarse, tienen que buscar mi rostro, tienen que volverse de sus malos caminos. Entonces, hermanos, dado que es una promesa al pueblo de Israel en su momento, yo creo que esta mañana necesitamos enfocarnos en aquellos principios que Dios establece para un avivamiento o restauración de la iglesia. Es lo que yo quiero que podamos extraer. No tomar la promesa para nosotros, pero ver algunos principios que sí son útiles para nosotros esta mañana. Quiero advertir nuevamente y dejar claro que el cumplimiento de estos principios no es un sí de Dios de que va a pasar, pero hay algo bueno que podemos aprender. Hermanos, lo primero que yo quiero definir es: ¿qué es un avivamiento? Porque uno escuchó un avivamiento que sucedió en una universidad recientemente, pero será verdad. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué es un avivamiento? Avivamiento significa despertar, estimular la vida, volver a traerla a la superficie. Alguien ha definido avivamiento como una renovación de la vida interna del cristiano para que pueda regocijarse en Cristo su Salvador. Es un tiempo donde el pueblo de Dios experimenta la presencia especial de su Espíritu y la obra de fe alcanza una mayor manifestación en los medios de gracia, que incluye la adoración, la oración, la predicación y la comunión de los santos. Durante un avivamiento, cristianos inmaduros comienzan a despertar, comienzan a darse cuenta de que están mal y comienzan a confesar sus pecados. Cristianos nominales, que son las personas que cada domingo vienen al culto, que siempre están bien colocados, el Señor comienza a inquietarlo y dice: fulano, tú estás mal. Fulano, tú eres un cristiano de apariencia o de la secreta, algo, y el Espíritu comienza a impactarle y comienza a sacar áreas oscuras y dice: oh, wow, ese soy yo. Eso está ocurriendo en un avivamiento. Y al final, ¿tú sabes lo que sucede? Que la comunidad que está observando, la gente que incrédula, que está mirando, dice: algo está pasando en ese sitio. Y comienzan a ser atraídos porque el evangelio es poder de Dios y cambia vidas. Dicen: ay, pero no un tema de retórica simplemente, no un tema de que hablan bonito, es un tema de que ese hombre era un malcriado y ahora es un hombre que anda con Dios. Esa mujer era una guerrillera y era una mujer piadosa, llena del Espíritu. Y ahí comienza a verse el avivamiento. En un verdadero y genuino avivamiento hay una sensibilidad de no tolerar el pecado en la iglesia, y también hay un profundo deseo de seguir al Señor completamente. A mí me encanta esa palabra, completamente, sin reservas. Ay, mira, Señor, tú sabes que en este lugar no te metas, no. Señor, mira mi corazón, soy tuyo, haz conmigo lo que quieras. También, hermanos, y no es nada místico, porque a veces uno cree que no, que místico, no. Cuando ocurre un avivamiento, hay una presencia manifiesta en los cultos de adoración que nadie la preparó ni la agendó. Uno dice: wow, pero aquí está pasando algo que ni el que está dirigiendo, ni lo que están tocando, ni el que está predicando lo produjo. Es que el Espíritu lo está haciendo en la asamblea de la iglesia. Hermanos, entonces la pregunta es: ¿podemos nosotros producir un avivamiento?
¿Podemos nosotros buscar métodos o factores para que esto ocurra? Yo quiero decirte que por nuestras propias fuerzas no podemos producir este tipo de avivamiento espiritual. Pero yo creo que hay factores, que hay una disposición en el corazón de los creyentes que Dios por lo regular ve desde los cielos y a Él le encanta que suceda para hacer una obra que solamente Él puede hacer. No podemos sin ponernos de acuerdo ahora, pero yo creo que hay algo interno que Dios ve, porque hermano, el hombre ve apariencia, pero Dios ¿qué ve? El corazón. Y Dios comienza a ver los corazones y dice, el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene sed. Y hay factores entonces que yo quiero que revisemos a la luz de la palabra. Según el texto, hermanos, que tenemos por delante, un factor o una condición o disposición del corazón para que Dios produzca un avivamiento es el siguiente. El pueblo que experimenta un avivamiento es un pueblo que se humilla. Es un pueblo que se humilla. Versículo 14, ¿qué nos dice? Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Y qué significa esto de humillarnos? La idea que está comunicando el autor es alguien que se coloca por debajo del otro. Oh. Es alguien que se coloca debajo de. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer continuamente es recordar al Dios que nosotros servimos. Hermanos, Dios no es como nosotros. Dios es 3 veces santo. Dios es majestuoso, incomparable. Son altos sus caminos más que los nuestros. Y cuando nosotros recordamos quién es nuestro Dios, eso nos lleva a un reconocimiento de que somos simples mortales. Eso sensibiliza nuestras conciencias y nos lleva a un temor y a una reverencia, porque uno dice, oh Señor, yo no me parezco a ti, oh qué falto estoy delante de ti, Dios, ciertamente Cristo me ha acercado, pero no por mí, sino por ti, oh Dios, ¿quién soy yo? ¿Tú te acuerdas de lo que dijo Isaías cuando vio la revelación de Dios? ¿Qué dijo él? Isaías, el mejor profeta. Oh, pues tú sabías que yo era el mejor de Israel. ¿Qué dijo Isaías? ¡Ay de mí! Cuando tú tienes un encuentro con Dios, lo primero que te sale, ¡ay de mí! ¿Y quién soy yo? ¿Qué dijo David cuando Dios lo bendijo? ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que tú nos hayas traído hasta aquí? Entonces, hermano, un pueblo que experimenta un avivamiento es un pueblo que se humilla. Pero la triste noticia, hermano, no se lo diga a nadie, es que a nosotros no nos gusta humillarnos. No se lo diga a nadie. A nosotros no nos gusta humillarnos. Nosotros pensamos que rebajarnos, no defender nuestros derechos, dejar que nos pisoteen, es cobardía. Ay, no, pastor, pero que los derechos, ¿y dónde están mis derechos? Hoy en día vivimos la generación de los derechos. Y los jóvenes somos así, los derechos. Yo tengo derechos. Ay, mi amor, derecho a que al infierno. Porque eso es lo que tú tienes, derecho al infierno. Pero tenemos derecho. Entonces, ¿tú sabes lo que hacemos? Que nos vamos al polo opuesto y comenzamos a actuar con una actitud triunfalista. En el mundo donde yo nací, me crié, en el mundo de aquel lado carismático, uno decía, prosperado, bendecido y en victoria. Pero aquí en los reformados, que ya no lo podemos decir, mejor de lo que merezco, pastor, yo estoy bien. Pero mentira, llorando en el parking, derrumbado, acabado, pero no hay que mostrar la mejor cara. Hermano, la iglesia no está para mostrar la mejor cara, es para venir como pobres necesitados que fuera de Cristo no podemos hacer nada. ¿Qué mejor cara, mi hermano? Hay que humillarnos. Yo les voy a hacer una historia a ustedes. Yo recuerdo, en el 2015 fue un tiempo donde Dios, mira, me humilló. ¿Por qué? Porque Él da gracia a los humildes. ¿Y qué dice el texto? Resiste a los soberbios. No se lo digan a nadie, pero Dios me rescató de la soberbia. Uno de mis pecados es que me sigue rescatando de la soberbia. Y yo pensaba que yo era el mejor de la iglesia, el mejor predicador, y yo era el que hacía mejor la cosa. Está bien. En 2015, Él utilizó un evento en mi vida para llevarme a una profunda depresión. La depresión no es del diablo, hermano. La depresión es tiempo para que nosotros nos veamos inhabilitados e incapaces y acudir al único que todo lo puede. Hermano, y me llevó ahí para que César se diera cuenta que es nada. Me humilló. Así que mi hermano, si en nosotros hay una grandeza, ¿sabe? Dios se vale para humillarnos y reconocer que Cristo es el Señor.
Y ahí comienza uno a experimentar algo y dice, oh, Dios mío, pero qué lindo el Señor. Hermano, ¿y tú sabes quién fue que se humilló? ¿Tú sabes quién fue el primero que se humilló? ¿Alguien sabe? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue el primero que se humilló. Uno de mis pasajes favoritos es Filipenses 2:5. Escucha. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. No fue otro, no. Él mismo se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, la forma de elevarnos en el reino de Dios es humillándonos nosotros mismos. Esto es al revés. En el mundo, ¿quiénes son los que brillan? Los soberbios, los orgullosos y jactanciosos. Aquí, en la casa del Señor, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, el que se humilla, ¿qué pasa? Será enaltecido. Y el que se enaltece, será humillado. ¿Y cuál es la invitación, iglesia, esta mañana? Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él los exalte cuando fuera tiempo. Mis hermanos, vamos a humillarnos voluntariamente. Cuando tú quieras sacar lo expediente y defenderte, vamos a humillarnos para que sea Dios el que exhiba su justicia como el sol del mediodía. Cuando nosotros queramos, hermano, establecer nuestro punto, porque en esta iglesia se tiene que saber quién soy yo, deja eso y que Cristo sea el que hable. Un pueblo que Dios bendice con un avivamiento espiritual es un pueblo que se somete y se humilla delante de Dios. En segundo lugar, mis amados hermanos, el pueblo que experimenta un avivamiento es un pueblo que ora. Versículo 14 nuevamente. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran. Alguien definió la oración como humildad en acción. ¿Y por qué uno ora? Porque el hombre ve su propia incapacidad y reconoce el poder de Dios. Por tanto, un cristiano que no ora es un cristiano que depende de sí mismo y no de la suficiencia del Espíritu. Es un cristiano que se cree muy probo, que cree que todo lo tiene controlado, lo tiene todo resuelto, y pues, ¿para qué yo necesito a Dios? Entonces, la oración es un grito desesperado. Señor, eres tú el que lo puede hacer. Y a mí me encanta cómo el pastor John Piper, en su libro Sed de Dios, un excelente libro, Sed de Dios, él define la oración. Escuchen al pastor Piper. Cuando oramos, le pedimos a Dios que haga por nosotros a través de Cristo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, llevar fruto. ¿Cómo es glorificado Dios por medio de la oración? Al orar, admitimos con sinceridad que sin Cristo no podemos hacer nada. Y la oración es la vuelta de nosotros mismos a Dios con la confianza de que Él proveerá la ayuda que necesitamos. La oración nos humilla como pobres necesitados y exalta a Dios como alguien pudiente. Hermanos, la oración es esencial en el misterio del avivamiento. Miren lo que está pasando, hermano. Conferencia, volvamos a la oración. Estudio bíblico, el secreto de la oración. Donald Whitney, disciplinas espirituales. Y nos estamos metiendo en una teología y no estamos orando. Hermano, ya sabemos que la oración del justo puede mucho. Comencemos a orar. Vamos a comenzar a orar. No, pastor, que me falta un estudio bíblico. No, criatura. Comienza a doblar rodillas y el Señor escuchará. A mí me encanta un texto que comenzamos nosotros los teólogos. Yo no soy teólogo, pero comienzan los teólogos y que, hermano, escucha este texto con nuevos oídos esta mañana. Mira, quita el tecnicismo de tu cabeza, por favor. Quítalo, quita el seminario, se fue, ¿verdad? Escucha este texto. Escucha, Mateo 7, vamos a escucharlo con nuevos oídos. Mateo 7 del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, ¿a quién? A los que le pidan. Hermano, ¿cuál es la interpretación del texto? Pide y Dios contestará. Pide y Dios contestará. Ay, pastor, pero yo pido mucho y no recibo nada. Santiago, ustedes piden, pero piden para gastar en su propio deseo. Codician y no tienen. Piden carro, jipeta, gasto. No, eso se va a quedar. Eso se va a quedar. Pero ¿sabe qué, hermano? La oración tiene que ser unificada y concertada. ¿Qué es eso, pastor? Oh, que doña Juana no puede estar orando sola. La iglesia tiene entera que ser convocada a orar y a ayunar para que Dios obre. Y la pobre hermanita, no, hermano, usted tiene el don de la oración. ¿Hay un don? No hay un don de la oración. Tenemos que, hermanos, ponernos de acuerdo. El hermano Carlos Vélez oraba al principio, mientras se reunían los servidores. Señor, danos unidad. Danos unidad. Tenemos que unificarnos, no en argumentos triviales, unificarnos en oración y en ayuno, que Dios ha prometido bendecir a su pueblo cuando le busca de corazón. Un día alguien fue a visitar a Charles Spurgeon, ¿verdad? El príncipe de los predicadores, y dijo: Charles, pero Dios está bendiciendo esta iglesia en Inglaterra. ¿Qué es lo que está pasando? Dime el secreto. ¿Tú sabes lo que respondió Spurgeon? Lo que está pasando aquí se debe a las 300 personas que cada domingo se reúnen en el sótano a doblar rodillas para que Dios actúe. Uno creería que él iba a sacar un comentario bíblico. No, él le dijo: lo que está pasando se debe a que hay gente que está orando delante del Señor. Amados, determinemos orar. Hermanos, yo creo que nosotros no decidimos salvación porque la salvación es gracia. Pero yo creo que luego que la gracia nos alumbra, podemos tomar resoluciones a la luz de la palabra. Vamos a resolver esta mañana en nuestros corazones, orar en nuestras casas, orar en los carros, orar de camino, orar por la mañana, unirnos aquí a orar. Me encantó lo que alguien me dijo recientemente: César, vamos a hablar menos y a orar más. Yo no sé si yo soy el único, pero yo no sé si a ti te ha pasado durar hora y media en una llamada telefónica y me está pasando, tú no sabes, me duele, vamos a orar un minuto. Yo no sé si a mí es el único que me pasa. Y duramos una hora y media dando una teología del sufrimiento, pero Dios dice: vamos a orar. Vamos a orar, mis hermanos. Yo recuerdo, por eso es que la palabra dice, de tu fe no fingida, que habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu mamá Eunice. Uno tiene que agradecerle mucho a sus padres, y especialmente a mi mamá, que me instruyó en la fe. Yo recuerdo mi mamá ir donde una maestra de Tito II, que en ese tiempo no se conocía porque Aviva Nuestros Corazones no estaba, pero era una maestra de Tito II, y yo recuerdo a mi mamá llevarnos por las mañanas, dejarnos en la sala y meterse en una habitación con esa doña Carmen Peña a orar. Y a veces la hermana decía: Cesarina, dame un momentito, porque ahora a las 8 entran los muchachos a trabajar y yo los llamo, dame 30 segundos. Padre, bendice a tu siervo, guárdalo en el nombre de Jesús, amén. Que se levanten más Carmen Peña, que se levanten mujeres de oración, hombres de oración, que levanten manos santas en todos lugares y clamemos al Señor. Pastor, ¿por qué orar? Oremos por el favor de Dios. Oremos que el Señor nos sacuda y nos despierte. Oremos que Él nos ayude a vivir la verdad que predicamos. Oremos para que prediquemos y evangelicemos, como decía el pastor Félix, en el poder del Espíritu y no en estrategias humanas. Oremos para que haya unidad en la iglesia. Oremos para que seamos sal y luz de esta tierra. Porque un pueblo que Dios bendice con un avivamiento es un pueblo que se humilla, y en segundo lugar es un pueblo que ora. En tercer lugar, el pueblo que experimenta un avivamiento es un pueblo que se deleita en Dios, versículo 14. Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro. Oh, ¿y qué significa eso de buscar el rostro? Aquí la idea que se está transmitiendo es cuando Dios se convierte en la prioridad número 1 de tu vida. Cuando Dios es todo para ti. Esto está hablando de un pueblo que determina no tener otros dioses o ídolos.
Es un pueblo que pasa del deber al deleite. Es un pueblo que determina seguirle a Dios con una libre y gozosa sumisión a Él. Es un pueblo, hermano, y no tenga miedo con esa palabra. Buscar el rostro de Dios es un pueblo que está enamorado de Dios. Enamorado de Dios. Pero mis hermanos, les voy a decir otro secreto. ¿Tú sabes cuál es la crisis de nuestros días? Que la iglesia no está apasionada por Dios. La iglesia quiere a Cristo y algo más. La iglesia quiere a Cristo y algo más. Pastor, ¿cómo usted lo sabe que queremos a Cristo y algo más? ¿Tú sabes por qué yo lo sé? Porque cuando me quitan algo de mi vida, que tal vez es una necesidad legítima, pero me lo quitan, yo me descontrolo. Cuando yo no me pongo cierta cosa, me siento inseguro. Cuando yo no tengo la aprobación en un grupo, me atemorizo y me echo para un lado. Estoy buscando cosas que me den identidad aparte de Cristo. Hermanos, pero la realidad es que es Cristo y solo Cristo. Es Cristo y solo Cristo, y el Señor es especialista en dejarnos solamente con Cristo. Y buscan mi rostro. Y yo le voy a decir otra cosa, mis amados. No te sientas culpable esta mañana si tú estás deseando a Cristo y algo más. Lo que tú tienes que hacer esta mañana es arrepentirte. Hermano, yo muchas veces me he encontrado en esa posición donde quiero Cristo, pero también me causa cosquilla otra cosa. Y yo aprendí del salmista a ser sincero. Escucha esto, y yo quiero que tú lo anotes tal vez en tu mente o en tu cuadernito. Escucha el Salmo 86:11, me fascina. Salmo 86:11. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Cuando yo me veo desenfocado y me veo inquieto con muchas cosas terrenales, yo le digo, Señor, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Hermano, y esa oración Dios siempre la contesta. Te pregunto sinceramente delante del Dios Santo, ¿cómo está tu pasión por Dios? ¿Cómo está tu pasión por Dios? ¿Qué tan satisfecho tú estás en Cristo? ¿Cómo está tu pasión por Dios, hermano? Pastor, pero yo estoy aquí en el culto. No. Tú puedes estar aquí en el culto y estar pensando 25,000 millas para allá en otro sitio. Porque tu corazón lo que quiere es como usar la iglesia como trampolín para el mediodía hacer otra cosa. ¿Cómo está tu pasión por Dios? El pueblo que Dios bendice con un avivamiento es un pueblo que determina que Cristo sea su único tesoro. En último lugar, amados, el pueblo que experimenta un avivamiento es un pueblo que se arrepiente continuamente. Versículo 14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Y se vuelven de sus malos caminos. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros identifiquemos áreas en nuestras vidas que no se conforman a su palabra. Y me encanta una definición de arrepentimiento que alguien ofreció. El verdadero arrepentimiento requiere de un reconocimiento sincero de nuestros pecados, asumiendo la plena responsabilidad por nuestras acciones y emociones. Hermano, a mí me encantaba David. Yo le voy a confesar algo. Yo duré mucho tiempo peleando con Dios de por qué Él llamaba a David un hombre conforme a su corazón. Yo decía, Señor, pero ¿y por qué que tú llames a este hombre adúltero, guerrillero, mata gente, maquinador de cosas malas? Un hombre conforme a tu corazón. ¿Pero por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque él era íntegro lidiando con su pecado. Cuando Dios le ponía nombre, ese hombre se humillaba hasta lo sumo y decía, Señor, perdóname. Hermano, ¿tú sabías que Saúl pecó menos que David, según el registro? Pero David era un hombre que cuando Dios le decía, papito, pecaste. Ay. El Salmo 51 que dice, ten piedad de mí, oh Dios. Ay, Señor, ten piedad. Y Dios, si tuviera alas como la paloma, escaparía lejos. Ay, Señor, yo sí he pecado. Cree en mí con un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero David no estaba. Fue Betsabé la que se puso en la terraza. No, y somos así.
No, fue que el hermano me empujó. Tú me llevaste a responder así. Hermano, ¿de dónde vienen las guerras? De tus pasiones que combaten dentro de ti. Hermano, no es de afuera que viene el problema, es de adentro. Y tenemos que ponerle nombre a nuestro pecado. Hermana fulano, ¿por qué tú quieres que yo ore por ti? Ay, hermano, ore por... No, vamos a ponerle nombre a nuestro pecado. Pastor César, pero es que yo no tengo pecado. Bueno. Qué lío, ¿eh? Bueno. ¿Y cuáles son tus pecados? Bueno, la vanidad. Hermano, hace mucho que... Yo le voy a decir un secreto. Hace mucho que yo no escucho el pecado de la envidia, de los celos en las iglesias. Pareciera como que se desaparecieron. Es verdad. ¿Y por qué tú pecas? Bueno, que no hago el devocional. Hay más pecado. Hay más pecado. Y hermano, si no le ponemos nombre y no reconocemos, ¿qué Dios va a contestar? El salmista dijo algo en el Salmo 139, uno de mis pasajes también predilectos. Escudriñame, oh Dios. Escudriñame, oh Dios. Hermano, es una oración peligrosa, pero siempre Él saca algo. Le voy a contar otro testimonio. Pastor Félix, perdóname. Miren, yo estaba en el mundo del activismo, de hacer mucho en una iglesia antes, en Dominicana, y era mucho hacer, locutor, predicador y todo. Y cuando uno hace mucho, cree que está bien. Pero el hacer mucho, a veces una cortina de humo para ocultar el desastre del corazón, aleluya. Y yo estaba ocultando el desastre de mi corazón. Cuando yo llego a una iglesia bíblica, que ustedes conocen, y el predicador comienza a trazar la palabra con fidelidad, ya mi esposa Diana More estaba conmigo, y ella es mi testigo, cómo yo salía llorando de cada predicación y le decía, Diana, pero yo no sabía que yo era un orgulloso. Diana, pero yo no sabía que yo era egoísta. Diana, pero yo no sabía que yo tenía celos. Y eso comenzaron esos pecados respetables. Diana, yo soy ansioso y la ansiedad es pecado. Ay, no, una patillita. No, es pecado. Es pecado. Diana, yo soy controlador. Diana, y comencé. Hermano, comencé a ponerle nombre. Amados, no es posible exponernos a la predicación de la palabra cada domingo y que usted salga igual. No es posible. Eso me da una carga a mí, una carga pero terrible en el corazón. Cuando Dios habla contundentemente y nos vamos para Metropol a sonreír. No es que Metropol sea pecado, hermano, pero hay una santa humillación que nos lleva quebrantados al Señor en arrepentimiento. Hay momentos donde uno tiene que coger esa guagua y arrancar para su casa y arrodillarse y decirle, Señor, ese hombre soy yo. Lo que se predicó el miércoles, lo que se enseñó, ese hombre soy yo, Padre, perdóname. Perdóname. César, no sé de qué arrepentirme. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado de orgullo. Debemos arrepentirnos de ser algo que no somos. De proclamar algo que no vivimos. De afirmar con nuestros labios cuando nuestro corazón está muy lejos de lo que estamos profesando. Hermanos, delante del Señor, y yo quiero que el Espíritu lo haga esta mañana, tenemos que arrepentirnos de la hipocresía evangélica. Tenemos que arrepentirnos de muchas máscaras que nos colocamos los domingos por la mañana, pero sabemos que no somos esa persona. Tú sabes que todos nosotros tenemos máscaras. Tenemos que arrepentirnos de esas máscaras de piedad. Aleluya. Cuando sabemos que no estamos ahí. ¿Tú sabes cuál es la promesa? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, ¿qué pasa? Hallará misericordia. Finalmente, amados, si bien humillarnos, orar y arrepentimiento no garantiza de que Dios sane nuestra tierra como le prometió a Israel, yo creo que sin esa disposición en nuestros corazones, Él no va a hacer mucho en nuestras iglesias. No es una receta, pero hay mucha verdad en todo esto.
Y la pregunta de cierre es, ¿cuál es la garantía de que Dios nos escuchará y responderá? Pastor, ¿cuál es la garantía que tenemos en nuestras manos que Dios va a escuchar esa oración? Versículo 15, ¿qué dice? Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. ¿Qué le está diciendo a Salomón? Mira, Salomón, por mi nombre, porque Dios no puede jurar más que y dar su palabra más que por su nombre, por mi nombre, yo te garantizo, Salomón, que toda oración que se haga en el templo va a ser escuchada. Pero hay un problema, amados. Ese templo fue destruido por los babilonios. 600 años más tarde, ese templo fue destruido. Hay otro problema, que el segundo templo que se construyó fue destruido en el año 70 después de Cristo. No tenemos templo en Jerusalén. Y vamos a suponer que tuviéramos el templo en el día de hoy. Otro lío, si vamos a suponer que tengamos el templo y siguiera vigente el tema de los sacrificios y del ritual religioso, no todo el mundo podía entrar. Solamente los sacerdotes eran los que podían ministrar y solo el sumo sacerdote, una vez al año, en el día de la expiación, era el que podía acceder al lugar santísimo. Además, nosotros vivimos en el Caribe y pagar un pasaje para Jerusalén es caro. Yo estoy loco por ir para allá, pero no he podido. Entonces, hermano, iba a ser un tema tedioso, tener que coger para Jerusalén, que la oración, o de aquí de Puerto Rico no podemos mirar para allá. Así que el templo se destruyó. Entonces, si el templo no existe, ¿a quién acudir para que escuche nuestra oración? Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hoy, ¿qué pasó ahí? ¿Tú sabes lo que está comunicando el apóstol Juan inspirado por el Espíritu? Que el verbo, el Hijo de Dios, esa palabra habitó. ¿Tú sabes lo que significa? Hizo tabernáculo entre nosotros. ¿Tú sabes cuál es la buena noticia? Que Jesús es el templo permanente que nos da acceso a Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. Hermanos, Jesús habita entre nosotros y hemos visto su gloria. Y la buena noticia es que si el templo lo cierran o si no podemos ir a Jerusalén, el trono de la gracia está abierto. Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para que encontremos la ayuda y el oportuno socorro. Por eso es que esta iglesia tiene como himno lema y canta: he aquí que la presencia del Señor mora, tabernaculizó en medio de los hombres que Él salvó. Hermano, Jesús está aquí. Jesús está aquí y es por la intercesión de Jesús que nuestro arrepentimiento llega al Padre. Alabado sea el Señor. Así que, iglesia, vamos a acudir al trono de la gracia. Pero miren, vamos a ir sin máscaras, sin hipocresía, sin excusa. No, Señor, porque tú sabes, no, deja todo eso. Hermano, ya Dios te conoce. Tú no puedes fingir delante de Él. Ve con el desastre que tienes y encontrarás la ayuda oportuna en la medida que te arrepientas y vayas a Cristo. Pero tú, amigo mío, que estás aquí, tú, amigo mío, que estás aquí sin Cristo, tú no puedes ir al Padre si no es por Él. No, yo me porto bien. No, tu comportamiento no te puede salvar. No, que yo hago una oración y unas plegarias, eso no te puede salvar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que yo ruego que hoy te arrepientas, abraces a Cristo por la fe y seas bienvenido para que le plazca al Señor avivarnos y Él se lleve la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios cercano y a pesar de nuestras muchas rebeliones y faltas, pecados, tú permaneces fiel. Me encanta, Señor, como dice allí en 2 de Timoteo, si somos infieles, tú permaneces fiel porque no te puedes negar a ti mismo. Padre, yo te ruego que desde esta iglesia amada, Iglesia Bautista Ciudad de Dios, sea un epicentro para producir un avivamiento. Señor, que no caigamos en el ritual religioso, en la costumbre evangélica, sino que haya hombres y mujeres llamados al ejército que vive para Cristo. Padre, por favor, ayúdanos a humillarnos, a orar, a buscar tu rostro, a ponerle nombre a nuestros pecados.
Oh Señor, por favor, vence toda rebelión, para que experimentemos la llenura que tú has prometido a todo aquel que bebe del agua, que es Jesucristo. Gracias, oh Dios, te bendecimos en Jesús. Amén y amén.